compartirles este tema, que es parte del proyecto de investigación que venimos desarrollando en la empresa. Y bueno, sin más que nada, empecemos, ¿no? Veamos, la producción de sulfato a partir de falerita, variedad marmatita. En realidad, nuestra mina tiene ese mineral como el mineral principal del yacimiento, y es a partir de este que nosotros desarrollamos nuestros procesos que iniciamos los procesos de exploración, explotación, investigación metalúrgica, concentración, ¿no? Y los subsiguientes procesos que hemos venido desarrollando. Entonces, ¿no?, la investigación sobre los concentrados en las plantas de explotación no debe ser un tema ajeno a nuestro país. Tenemos, gracias al ángulo de subducción que nos da la formación de nuestra cordillera, una riqueza de variedad mineral dentro dentro de nuestro territorio, ¿no? Por lo cual, nosotros tenemos mucha facilidad en poder acceder a diferentes tipos de especies minerales, ¿no? En este caso, nuestra industria de materiales no está muy desarrollada, y creo que es una obligación de todos los ingenieros que estamos en este campo poder empezar a hacer trabajos de investigación que sean efectivos, en el sentido de que investigar y que se ejecuten los procesos, ¿no? Porque esto ya conlleva a generar más puestos de trabajo y un crecimiento de la industria. Pero bueno, la investigación va a abordar un tema desarrollando el caso sobre nuestro yacimiento, que está dentro del manto metalogénico de Casma, el cual cuenta con dos alteraciones geológicas muy importantes, que es el grupo SCAR y los sulfuros masivos, ¿no? Como ya le decía, el esfalerita tipo marmatita es el principal mineral que tenemos, ¿no? Se extrajeron las muestras para desarrollar los estudios texturales y mineralógicos, y de acuerdo a esta información también se hicieron los ensayos químicos, se hicieron las pruebas de resistencia, ¿no?, para ver en escala de Mohs cuánta dureza tiene nuestro mineral, y así poder formar el modelo geometalúrgico de nuestro yacimiento. En base a esto es que se va a desarrollar todo el trabajo de investigación. Veamos nuestra actualidad. Actualmente, en la industria del zinc, nosotros somos los primeros productores en Latinoamérica, y bueno, a nivel mundial somos los terceros. O sea, tenemos una riqueza muy significativa en minerales de zinc. Por lo cual, creo que eso es muy importante, tomando en cuenta que el zinc es commodity en la industria automotriz, ¿no? Por citar un ejemplo, ¿no? Nuestra producción de zinc del año 2010 a 2018 no varió mucho, ¿no? Pero lo que sí ha variado es el precio. Entonces, revisando los precios del zinc a lo largo de los últimos años, podemos ver que actualmente estamos en un precio de $0.91 por libra de zinc. Terminamos el año pasado, el año 2019 lo hemos terminado con $1.1 por libra de zinc, y actualmente, ¿no?, por el tema de la pandemia, está generando un repunte, ¿no? El año pasado tuvimos en un precio muy interesante, $1.4 ¿no?, por libra de zinc, y así ha sido oscilatorio el precio del zinc a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Entonces, esa variedad en el precio nos obliga ya a no solo quedarnos en producir concentrados. Entonces, estamos buscando hacer algo más. Pero hay que conocer nuestra actualidad. En qué cifras nos estamos moviendo respecto a los recursos que tenemos en nuestro yacimiento? Bueno, en el tema de los metales, bueno, a causa de la pandemia han estado incrementando el oro, ahorita está subiendo el cobre, el zinc. Si les refiero, por ejemplo, el hierro, una tonelada de mineral de hierro al 62% de concentración, estuvo en mayo en $80, actualmente estamos a $100, ha subido $20 en un mes. Eso es muy importante, ¿no? Va a ser una activación muy importante para generar ingresos a la industria, ¿no? En este caso es el proyecto de la minera Yale, que estamos viendo un yacimiento de fierro. Bueno, hola, como les decía, en nuestro yacimiento hemos tenido que seguir etapas. Hemos iniciado con la exploración, ¿no? Nuestro yacimiento está en el manto metalúrgico de Casma. Las alteraciones geológicas son tipo SCAR y sulfurados masivos. Tenemos 25 millones de toneladas probadas y como un recurso de 50 millones de toneladas, ¿no? Esas diferencias son en función de lo que se ha comprobado y de lo que posiblemente pueda haber en nuestro yacimiento. Ahora, nuestro yacimiento tipo SCAR está formado por metasomatismos
entre intrusivos silicatados y capas calcáreas. Quiere decir que esa acción de las rocas intrusivas, como se puede ver en el color lila, con respecto al scan que viene el color plomo, hacen una compresión con las rocas calizas, ¿no? Es ahí donde se va a formar el yacimiento. En el caso de los sulfuros masivos, son formados a partir de procesos volcánicos, ¿no? Son los fluidos que salen hasta la superficie y forman un cuerpo y una masa de estos minerales, ¿no? En ese caso, nuestros minerales ahí están con arsenopilita, hemos encontrado la propia marmatita ahí, y nos damos cuenta que estos recursos también son aprovechables, ¿no? Entonces, ya hemos identificado los tipos de yacimientos que estamos teniendo en nuestro poder. Entonces, bajo esta información pasamos a modelar y encontramos que, bueno, de sus estudios texturales, con las imágenes pueden ver, tenemos en la primera imagen del lado izquierdo, tenemos oro libre, tenemos oro asociado con bismuto, tenemos bismuto nativo, tenemos arsenopiritas, ¿no? Propiamente esta muestra debe ser tomada del yacimiento de sulfuros masivos. Dentro del SCAR tenemos la esfalerita, que está asociada con oro, ¿no? El oro aproximadamente debe estar en un tamaño de 10 micrones aproximadamente, tomando esta escala de 0.05 milímetros que viene hasta 50 micrones. Entonces, esta esfalerita está en un tamaño para ser tratado. Y en este caso también podemos apreciar que la esfalerita está asociada con la calcopirita. O sea, después del análisis textural hemos identificado que hay diferentes especies minerales, pero nuestros objetivos van a ser la esfalerita y el oro nativo, o también el oro que está ocluido en las arsenopiritas, ¿no? Va a ser parte de la riqueza que se debe aprovechar de las especies minerales presentes, ¿no? Bueno, es un poco también, este análisis que se hace es un poco para conocer las asociaciones que tienen, para poder ver cuál es el objetivo de nuestro grado de molienda para poder liberar, ¿no? Hasta qué malla debemos, o hasta qué tamaño de partícula debemos moler. Nos da un indicador, siempre respetando los parámetros operativos que nos pueda brindar la planta. Después tuvimos el análisis mineralógico. Bueno, esto es un conteo de partículas sobre las muestras que han sido analizadas, y como se puede ver, este pico más alto, ¿no? Que nos indica por el conteo de partículas, nos indica la cantidad de falerita del tipo, ¿no?, de marmatita que existe presente en esta muestra, ¿no?, siendo la mayor cantidad de esta. Y como se puede apreciar, hay diferentes especies minerales, ¿no?, como ya se vio en la tabla anterior, ¿no? Todas estas imágenes son elaboraciones propias, ¿no? Son estudios propios de la empresa. Bueno, después procedimos a hacer las leyes químicas, ¿no? La muestra que pudimos sacar fue una muestra ideal de explotación, donde teníamos 9 gramos de oro en la cabeza, 14.6% de zinc, y con estas leyes podíamos ya tentativamente iniciar nuestras pruebas metalúrgicas para pasar a la etapa de concentración, ¿no? Entonces, lo que nos faltaría es el prueba de resistencia, ¿no?, a la dureza. Bueno, la referencia que tenemos es que estamos en la escala de Mohs, estamos en un valor de 5, entonces es tratable por los medios de molienda, no presenta una dureza muy superior. Bueno, pero sí, lo que hicimos para partir de nuestro estudio principal, que es la generación de sulfatos para el diseño de esta planta de sulfatos, es ver las especies minerales y compararlas, ¿no? Bueno, vemos que, por ejemplo, la blend de su composición química tiene 67% de zinc, 23% de azufre, idealmente, ¿no? La esfalerita cumple también una proporcionalidad, ¿no? 64% de zinc, 33% de azufre y 2.88 o 3% de hierro está presente. La diferencia con la marmatita, porque es una esfalerita, también el mineral es la esfalerita, la variedad es la marmatita, es, ¿no?, la misma composición química, la misma estructura química, pero con una composición diferente, ¿no? El zinc se reduce, el azufre también, y el hierro ocupa más lugar, ¿no? Y se puede apreciar en las imágenes que los tres tipos de minerales son de diferentes colores, ¿no? Como tomando esa referencia. Es por eso que a veces flotan en faderita y el color tiende a ser un color chocolate. Cuando flotas la marmatita es caso contrario, tiende a ser un color más oscuro, un color negro, ¿ya? Y bueno,
Eso es lo que nos podemos tomar como punto de partida. A partir de esto, de esta ya referencia, después de haber hecho un modelo geometalúrgico del mineral, se procedieron a hacer los modelos para la explotación, porque este modelo te da información para desarrollar tu explotación y también para desarrollar nuestro proceso. Por consiguiente, estamos entrando a la etapa de explotación. Y en ese punto, bueno, la, la mina de la mina nos estaban enviando ya producto ya por de voladura y perforación. El mineral que ingresaba a planta en promedio entraba con 5 pulgadas de tamaño, como un tamaño ideal, ¿no? Entraba al área de chancado y después pasaba al área de molienda, reducido hasta un 4 pulgadas, y después se llevaba una malla 200 al 60% el ingresar ya al circuito de flotación. Esos eran nuestros parámetros operativos, planta, cuando ingresaba el mineral, ¿no? Es unas imágenes de, bueno, las rumas que estaban antes de ingreso y los camiones que llegaban procedentes de la mina, ¿no? Bueno, el tema de explotación básicamente era desarrollado por nuestro compañero que estaba encargado de la explotación mina. Nosotros estábamos en planta y ahí compartíamos información. Por eso que la comunicación con el área de geología y mina era constante, para saber qué calidad de mineral estaba llegando a planta para poder proceder a concentrar. Pero antes de poder pasar una etapa de planta, pasamos a las pruebas de concentración a nivel laboratorio, ¿no? Esto lo desarrollamos en una planta que, bueno, todo el equipamiento era chino. Tuvimos, ¿no?, la ventaja de poder usar, ¿no?, una celda de explotación un poco distinta a las Denver clásicas que conocemos, ¿no? Es una celda cleaner de procedencia china, nos ayudó a poder desarrollar nuestras pruebas, ¿no? Pero para nosotros, al analizar y ver nuestro modelo geometalúrgico, definimos una forma de tratar el mineral. No lo hicimos en base a nuestro tratamiento, fue en base al sustento de la información que la geometalúrgica nos ofrecía. Por consiguiente, preparamos un esquema. El esquema era, bueno, el mineral de la muestra ingresaba al área de molienda, ¿no? Llegaba a tener un tamaño de 60% menos malla 200, pasaba a un tanque de acondicionamiento, o se acondicionaba. Después, ese era un esquema ideal que teníamos nosotros, ¿no? Después hacíamos la protección Raffer, Scavenger, y teníamos un relave del Raffer, teníamos un relave perdón, teníamos cleaner, teníamos un concentrado de cleaner y un relave de cleaner. Teníamos tres compósitos que iban a salir de nuestra planta, ¿no? Idealmente al inicio de todo el proceso. Entonces, lo que hicimos al desarrollar estas pruebas, obtuvimos un total de una recuperación general, global, ¿no?, de 75% de oro y 95% de zinc. Y la ley de nuestro concentrado estaba en 48% de zinc. O sea, dentro de los posibles tratos comerciales en ese momento estábamos muy bien, ¿no? Para hacer una marmatita estábamos muy bien para poder acceder a poder comercializar nuestros concentrados. Y bueno, desarrollando el balance metalúrgico, nuestra flotación Raffer nos estaba otorgando un concentrado de zinc en 42%, que después de 3 procesos de cleaner, los cuales generaban 3 relaves diferentes, cada vez que se hacía una cleaner se generaba un relave y un concentrado, ¿no? Se hizo 3 cleaner y se pudo llegar a esta calidad de concentrado. Lo importante era de que estábamos en una recuperación muy, muy aceptable, ¿no? Estábamos en 94% de recuperación en el Raffer, y en el global estábamos en 95%. Nos permitió mucho poder tomar un punto de partida, porque estamos en etapa de investigación metalúrgica. Estamos desarrollando y caracterizando el proceso de flotación que vamos a desarrollar en planta, ¿no? Por eso es que le digo que esto es referencial, y el esquema que estuvimos viendo era referencial también. Este esquema que está en el cuadro del lado izquierdo era nuestro esquema ideal, ¿no? ¿No? Y es más, ¿no? Estábamos considerando cianurar los 3 componentes que salían de planta: los relave de cleaner, relave de Raffer y el concentrado de cleaner. Entonces,
Después de estas pruebas, pasamos a desarrollar las campañas de concentración. Ya teníamos la información textural, la información mineralógica, qué especies contaminantes teníamos, qué especies minerales teníamos, en qué condiciones estaban, ya lo teníamos claro. Entonces, hicimos pruebas metalúrgicas y pasamos a desarrollar nuestras campañas de concentración, para lo cual tuvimos acceso a una planta con una capacidad de 300 toneladas de mineral por día, una planta chica, y bueno, podemos ver el área de molienda, ¿no? Y nuestra área de flotación. Aquí empezamos a desarrollar nuestras campañas, ¿no? Nuestras campañas de flotación. Por lo cual, bueno, esta es una imagen de nuestro concentrado ya producido en planta y secando, ¿no? Esta foto es en una segunda planta que también fue disponible para que nosotros podamos desarrollar nuestro proceso de flotación, ¿no? Este es un aporte del ingeniero Leonardo que nos apoyó también durante el proceso. Y bueno, nosotros propusimos un esquema. En función a las iniciales pruebas metalúrgicas que tuvimos y a los resultados que obtuvimos, que eran muy alentadores, ya que estábamos cumpliendo con los tratos comerciales, iniciamos ya una campaña. Tuvimos que bueno, esto es una malla ideal, ¿no? El P80 estaba en 75 micrones, ¿no? Que era producto de la molienda. Pasaba a un tanque acondicionador, alimentaba las celdas Raffer, ¿no? Se sobreentiende que este circuito Raffer tiene su Stabier, y el producto de la Raffer era alimentado a las celdas Cleaner. Se hacían dos limpiezas, en este caso en planta, y el relave general se iba hacia la reladera, y el relave de la Cleaner venía a ser o un producto que habíamos denominado como concentrado de oro, y, y esto se tendría que pasar hacia anular. Y el concentrado Cleaner pasaba a ser ya comercializado. Entonces, tuvimos otras campañas y bajo ese arreglo obtuvimos, ¿no? Teníamos teníamos un ingreso de cabeza, un concentrado denominado concentrado de zinc, concentrado denominado concentrado de oro, que en realidad era el relave de la cleaner, y nuestro relave general. Bueno, para un buen resultado nosotros nos ayudó bastante que el concentrado de zinc se mantuviera en 45.6%. Esto ya nos indicaba que seguíamos nuestros tratos comerciales. Estábamos dentro de los tratos comerciales que habíamos adquirido para poder comercializar, ¿no? Teníamos una recuperación del 90%, 90.61%. La diferencia con la recuperación anterior que la otra teníamos 95%. Entonces eso es obviamente los desajustes que van a haber en planta, ¿no? Pueden haber paradas de planta, pueden haber, no sé, cambios de guardia, error, como se dice, error humano, error mecánico. Pueden haber muchos factores ¿no? que puedan haber mermado en los resultados que hemos obtenido, pero aún así estuvimos dentro de nuestros márgenes comerciales. O sea, nuestro concentrado era óptimo para ser vendido, ¿no? Y le digo así, óptimo, porque la palabra optimización se acomodaba de acuerdo a los tratos comerciales que nosotros adquiríamos. Y bueno, nuestra concentración de oro, pues el oro recuperamos alrededor del 50%, ¿no? 50% en el concentrado de zinc y el 10% se iba en el denominado concentrado de oro. La mayor cantidad de oro se nos estaba yendo por el relave, ¿no? Entonces teníamos que volver a hacer un reajuste en nuestro circuito. Y simplemente lo que hicimos fue inyectar nuestro relave de la cleaner hacia el circuito Rafa. Entonces hicimos eso. Y obviamente eso tuvo un impacto sobre los resultados de los componentes generados, ¿no? Ya en estas campañas lo que buscábamos era tener nuestro producto ideal para comercializar y a su vez nuestro producto ideal para nuestro proyecto. O sea, una empresa se basa en lo que vende y en los ingresos que genera. Por ende, nosotros teníamos que tener muy en cuenta que teníamos que cumplir tanto con los datos comerciales como lo que íbamos a ingresar a nuestro proyecto. Entonces, por consiguiente, tuvimos que hacer este arreglo y sí, resultó muy bueno.
¿Qué obtuvimos? Ya no teníamos el concentrado denominado de oro, teníamos la cabeza, el concentrado de zinc y nuestro relave. ¿Qué obtuvimos? Bueno, el concentrado bajó hasta 44,36%, estábamos ya en el límite del margen comercial, pero estábamos ahí. Esto en las siguientes campañas se tenía que recomponer. Nuestra recuperación se elevó hasta el 95% y nuestra recuperación en oro también subió 6,3% más, ¿no? O sea, mejoraron nuestros números. Ahora, la diferencia era que todo el oro recuperado no estaba en un segundo concentrado, estaba contenido dentro de nuestro concentrado de zinc. Y ojo, nuestros tratos comerciales eran sobre zinc. Por ende, el oro tenía ciertas restricciones al momento de ser este, valorizado, ¿no? Bueno, eso fue las características y la forma como llegamos a tener nuestro concentrado resultante para nuestra comercialización y para el desarrollo de nuestro proyecto. Bueno, siendo con esto, ya habíamos desarrollado campañas de concentración. Ya estábamos muy avanzados con el tema de concentración. Ya teníamos un producto que es un concentrado. Este producto tenía que ser sometido a pruebas. Entonces, como toda investigación, tenemos que buscar antecedentes, tanto locales como internacionales, ¿no? Y nos pusimos a investigar, propiamente como se hace un proyecto, ¿no? Y bueno, ¿qué encontramos? Por ejemplo, en Perú, tomamos de referencia la planta de Cajamarquilla, averiguamos un poco el esquema de su proceso, un esquema que es conocido, ¿no? Y vemos, ¿no? El concentrado entra, se pasa por un proceso de tostación, las emisiones del proceso de tostación vienen a ser tratadas para generar el ácido sulfúrico, la calcina generada de la tostación es reinyectada con el ácido sulfúrico generado y pasa a ser una planta de lixiviación. El mineral insoluble de ese proceso puede ser la pulpa de la jarosita y bueno, la solución o el PLS generado pasa a una planta de purificación, una planta de cadmio y también se hacen cementos de cobre. Este PLS ya limpio de estos elementos pasa a unas celdas electrolíticas y pasa a la planta de fusión y moldeo, se genera como un residuo los polvos de zinc y se generan las lingotes de zinc y esto es embalado y despachado, ¿no? Correcto, esa es la refinería de Cajamarquilla, en ese esquema se mueve y bueno, tuvimos que seguir un poco su proceso, porque parte de este proceso nos iba a servir a nosotros. Y en principio nosotros no contemplábamos la idea de tostar. ¿Por qué? Porque el hecho de poner una tostación genera muchos inconvenientes, ¿no? A nivel de un proyecto nuevo. Ya había pasado como algunas refinerías y han puesto tostaciones, han sido cerradas, ¿no? El caso de Orran es un caso conocido, que ha sido cerrado bueno, por las emisiones que generaba y los impactos que generó a la población de Oroya. Pero bueno, investigando un poco más, ya pude encontrar también un proceso, pero ya era un tratamiento hidrometalúrgico de zinc mediante un proceso de lixiviación atmosférica. Ellos tenían su esquema de trabajo, ¿no? Donde tenían la pulpa alimentada por oxígeno y con agentes de lixiviación, por llamarlo de alguna forma. Estos agentes de lixiviación eran variados, ¿no? Probaron ácido clorhídrico, sulfato férrico, ácido sulfúrico, cloruro férrico, probaron muchos agentes, en realidad, mezclaron agentes. Y es un estudio muy interesante, nos llamó la atención y para mí fue un punto de partida en el desarrollo de las pruebas hidrometalúrgicas, ¿no? Y bueno, consideraron muchas cosas, ¿no? Ahorita, aparte del know-how de nuestra investigación, de nuestro proceso, es esto, ¿no? Esos parámetros que han sido determinados y a su vez los agentes corrosivos y dispersantes que están dentro de este proceso. Entonces, si alguien va a estar interesado en desarrollar procesos hidrometalúrgicos, ya sea de fierro, sea de zinc o de cualquier otro metal, sí, hay información suficiente en la web, pero sí les recomendaría que revisen bien. Hemos llegado nosotros a comprar hasta patentes para poder revisar qué información nos iba a ser muy útil. Y bueno,
sí obtuvimos una buena información. Por eso es que hemos podido desarrollar el proceso. Entonces, ya teníamos claro qué es lo que hacían en Perú con el concentrado de zinc y qué es lo que se estaba pretendiendo hacer en el mundo en general. ¿Por qué, por qué creen que se haya desarrollado este tipo de investigaciones? Por lo mismo que es fluctuante el precio del zinc, sube mucho y baja bastante. Entonces, no nos ayuda mucho en tener, bueno, al menos en nuestro caso, que es una mina que tiene marmatitas, que su principal problema va a ser siempre el contenido de hierro, nos perjudica mucho en el tema de concentrarlo y vender concentrado, ¿no? No podemos superar fácilmente el 50%. Para poder llegar a una recuperación del 50%, tenemos que sacrificar mucho del porcentaje de recuperación, ¿no? De que se puede llegar, pero nuestra recuperación va a caer. Porque sí hemos tenido campañas en las cuales lo hemos logrado y nuestra concentración de hierro ha caído. Por ende, no es, no es ya viable, se vuelve inviable. Solamente se volvería inviable el tema de la flotación. Ya no sería rentable para poder sostener ese tipo de procesos. Por eso es que acudimos a desarrollar este proceso de lixiviación de concentrados, que era la primera etapa de nuestro proceso. Entonces, después de haber revisado nuestra bibliografía, nuestra realidad y las oportunidades que presentaba en el mundo, que presentaba acerca de los concentrados de zinc, porque ojo, estas investigaciones no son en base a minería de carga, son en base a concentrados de flotación, en este caso. Entonces pasamos a hacer nuestras pruebas a nivel laboratorio y nuestras pruebas de prepilotaje. Ya empezamos a escalar un poco del laboratorio hasta el prepilotaje, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Nuestro concentrado, nuestra marmatita en 44% en promedio de concentración, teníamos que volverlo sulfato de zinc. Teníamos que pasar de aquí a aquí. ¿Era posible desarrollar esto? Sí, sí era posible. Ya lo habían demostrado otras investigaciones y lo habían logrado. ¿Había restricciones? Sí, también había muchas restricciones, porque lo que tenemos que tener claro, uno, el grado de liberación en el cual va a estar el mineral, otro, ¿en qué condiciones lo vas a hacer? Ambientales, o, perdón, en presión ambiental, o lo vas a hacer a presión, en un reactor. Tenías que considerar varias cosas para ver si este proceso era posible de ser desarrollado. Iniciamos. Nosotros usamos el agente corrosivo como el ácido sulfúrico, ¿no? Nuestra composición de nuestro concentrado era, ¿no?, 44% de zinc. Teníamos 18% de fierro, 32% de azufre, lo demás eran trazas y bueno, eso formaba toda la composición, digamos, principal de nuestro concentrado. Entonces, este concentrado era sometido a una lixiviación, que era un desarrollo de un proceso corrosivo. Este proceso corrosivo tenía en principio que ser desarrollado en un horno. Y como parte del know-how de nuestro proceso, pudimos determinar ese orden de lixiviación. Pero, para que tengan una referencia, ¿cómo afecta el pH en función de la temperatura? ¿Qué vas a generar en estas condiciones? Inferiores a pH 2 y, digamos, a 100 grados de temperatura. Generas todo esto, el fierro 3, que es un agente corrosivo de por sí. Entonces, teníamos que evaluar todas estas tablas también. Entonces, lo que pudimos determinar ya fueron dos parámetros de operación, el pH operativo y la temperatura. Con eso ya estábamos generando el éxito de que el proceso pueda ser viable, ¿no? Ya veíamos que esto se formaba. Ahora, esto me servirá, esta información me servirá de algo más. Por supuesto, esta tabla nos va a servir para posteriores procesos. Eso es, y eso es lo que hicimos, ¿no? Esto fue nuestro punto de partida o, digamos, nuestra primera etapa dentro de esta investigación. Entonces, pasamos a desarrollar la prueba, ¿no? Al inicio, como todo concentrado, ¿no? Le dimos nuestro agitador magnético, preparamos
una pulpa de 2,5 litros, ¿no? Respetamos valores de concentración de sólidos, valores de concentración de ácido en pulpa y también, bueno, temperatura y tiempo, ¿no? Transcurrido un tiempo, los sólidos ya empezaron a disminuir y se empezó a formar un PLS enriquecido en zinc y en hierro, porque son los dos componentes metálicos principales que están en nuestro concentrado. Ya al finalizar nuestro tiempo de lixiviación, el PLS se torna de estas características, ¿no? Ya cuando al inicio vimos este comportamiento, bueno, como cualquier investigación se manda a analizar. Mandamos a analizar para ver cuáles eran los componentes de este PLS que habíamos generado. Y bueno, ya en las posteriores pruebas que desarrollamos, vimos que ese color era debido a la ocurrencia de lo que habíamos mencionado al principio, hierro. Entonces, tuvimos la presencia de hierro como un metal principal dentro de nuestro PLS y de zinc. Ahora, desde el punto de vista ya como, digamos, químico, desde el punto de vista cualitativo, podemos ver que el ion férrico tiene cierta tonalidad en cierto pH, ¿no? El sulfato de zinc tiene cierta tonalidad en ciertos pH. Entonces teníamos que identificar visualmente cuáles eran las condiciones. Y después de desarrollar nuestro proceso, tuvimos, bueno, al desarrollar nuestro proceso tuvimos que aprendernos esto, ¿no? Los diagramas de Pullwise, para para ver las condiciones a las cuales se tenía que hacer la corrosión. Porque en función a eso que tenemos que desarrollar nuestros procesos corrosivos. Ahora, llevándolo al punto central. ¿Por qué nosotros decidimos el ácido sulfúrico como agente corrosivo? ¿Por qué decidimos qué concentración de ácido va a tener? Eso ya directamente proporcional al pH que se iba a generar. Y a su vez, que eso generaba una conductividad en el PLS. Entonces, analizando los diagramas curvas tanto del zinc como del fierro, podemos ver que quien se va a lixiviar de forma más rápida va a ser el hierro. Vamos a generar primero ion ferroso. Esto es lo que se va a generar. Estamos aquí, pero estamos aplicando temperatura. Entonces, porque esto es a condiciones ambientales. Entonces, ya podíamos llegar hasta este punto. Nosotros estábamos por aquí, en esta zona de aquí, para el hierro. Y posteriormente, con esa conductividad, estábamos en zinc por acá. Ya podíamos producir sulfato de zinc y podíamos subir podíamos generar o sulfato ferroso o sulfato férrico. Cualquiera de los dos. Solamente teníamos que alterar la conductividad dentro. Ahora, los medios que usamos tanto para alterar esto como para poder desarrollar una corrosión de una muy buena recuperación, bueno, están descritos en la fracción. Sulfúrico y óxido. Ahora, salta la pregunta siempre, ¿no? Que seguramente se preguntará, ¿y qué pasa con el azufre? Si estoy aplicando temperatura y aplicando temperatura y estoy sometiéndolo a un medio corrosivo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esa pregunta es muy interesante, ¿no? ¿Qué ocurre? Normalmente el azufre se debería de ir como una emisión, porque si tú lo sometes a calor, ya sobre 60 grados estás generando SO2, ¿no? Y eso tiene un olor característico, va a oler como a pólvora, y ese olor característico ya te indica que estás perdiendo azufre, ¿no? Pero no tuvimos el caso, no nos ocurrió, no perdimos azufre. Y bueno, repito, esta es nuestra reacción general, es una reacción global, que obviamente sigue ciertas marchas, independientemente, ¿no? El fierro sigue una marcha, el zinc sigue una marcha y el azufre sigue otra marcha. Y todos son afectados en forma directa por los agentes, ¿no? Que son ayudantes para que se desarrolle el proceso corrosivo, ¿no? Esos agentes es el know-how de nuestro proceso de lixiviación, ¿no? Entonces está bajo llave, como se dice. Pero bueno,
Ya tenemos claro que a través del diagrama de Purves del zinc y del fierro podemos obtener las características, o perdón, los parámetros principales de nuestro proceso de corrosión. Ahora, ¿nos van a volver a servir estas tablas? Pues sí, sí, nos van a volver a servir. Nos van a volver a servir en los posteriores procesos. Porque lixiviaste, perfecto, generaste un PLS que es como sulfato ferroso férrico y generaste un zinc que está como sulfato. Ya están componiendo el PLS. Bueno, pasamos a hacer un prepilotaje. Tuvimos dos equipos. Tuvimos un reactor ambiental sin presión y un reactor que estuvo sometido a presión. Esto fue parte de nuestro protocolo, ¿no? Equipos desarrollados de alguna forma por nosotros mismos también, porque tuvimos que ver bajo qué principio íbamos a trabajar. Ojo, el, uno de los componentes principales en los estudios que he podido revisar, la presión es un componente principal para que la corrosión se desarrolle de manera óptima. De manera óptima referido a la mayor recuperación o a la mayor disolución del metal, ¿no? Que en este caso viene a ser el zinc. Entonces, les puedo dar un alcance sobre este equipo, que es el reactor a presión atmosférica. ¿Bajo qué principio puede ser creado? Bajo el barril de Pascal. Fue una referencia que se nos ocurrió y eso fue referencia para poder diseñar un equipo, porque este proyecto no solo encerraba desarrollar un proceso, desarrollar un producto, conllevó a desarrollar equipos, ¿no? Y eso nos ha permitido no solo ver la parte química o la parte metalúrgica, ¿no? Nos ha permitido ver la parte ya mecánica, porque ojo, ¿qué aceros te van a resistir un proceso corrosivo con fricción por partículas ¿no? con ácido sulfúrico como agente lixiviante? ¿Qué materiales existen que puedan resistir a eso? ¿El tántalo? Pues sí, ¿no? El tántalo puede ser muy bueno, pero es muy caro. ¿Qué materiales? Entonces, por eso es que le menciono que sobre esta base de estos equipos hubo un desarrollo paralelo al desarrollo de investigación. Entonces, pues siguiendo. Nuestro PLS, ¿no? Este PLS ya es separado de los sólidos, ya es filtrado, hemos tomado una porción de la muestra, y tenemos un PLS que bajo las características principales tiene zinc, tiene fierro y tiene azufre, ¿no? La pregunta va a ser siempre, ¿y el azufre cómo está? El azufre está como una partícula que está en tamaños nanométricos y está suspendida. Ahora, ¿dónde está el éxito de la recuperación del azufre? Porque el azufre, si tú lo recuperas, es un producto que tiene valor. No, digamos, no es un producto que solamente como emisión puede contaminar un ecosistema, un medio ambiente, pero como producto puede ser un insumo muy importante para diferentes tipos de industria, ¿no? Entonces, en este caso el azufre está presente en el PLS, pero no forma parte de él, está acompañando al PLS. Ahora, si quieren ver qué gente se ha usado, de verdad, les recomiendo. Bastante investigación que han hecho en Europa y la referencia básicamente va por las pruebas que hicieron en Autotec, ¿no? Que ellos también desarrollaron un proceso muy similar a este. Bueno, el PLS ya está generado. Después de desarrollar nuestras pruebas, nuestro mineral, pues pusimos en nuestra prueba de laboratorio 500 gramos de mineral, estaban con 9.2 litros de PLS, y se obtuvo, pues, ¿no? Que del 44% de zinc que había, se pudo disolver hasta llevarlo al 21,85% gramo litro, ¿no? Entonces, ya teníamos un 91% de recuperación de zinc en nuestro PLS a partir del mineral que había ingresado, perdón, del concentrado que había ingresado. Entonces, decidimos hacer un prepilotaje, pruebas de prepilotaje, en realidad desarrollamos 7 pruebas de prepilotaje, 4 en Lima y 3 en Arequipa, de las cuales obtuvimos, bueno, el mejor resultado que obtuvimos fue este, ¿no? Ahora podemos decir, oye, pero ha bajado tu recuperación, ¿no? Tu PLS está en 62% de recuperación.
Mm. Bueno, para entender por qué es porque hicimos una lixiviación directa, solamente una etapa de lixiviación. Mucho ojo con eso. Al final, el esquema que estamos proponiendo para la implementación de la planta, se podrá entender el PLS por qué por qué el sólido se va a disolver en mayor proporción, ¿no? Y por qué el PLS va a salir más rico. Pero eso ya es el esquema de planta. Lo que fue alentador para nosotros es la mayor recuperación. Ahora, a partir de todo esto, ya tuvimos estos son los resultados que podemos obtener, los globales. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que ocurrió? Entonces, obtuvimos esto. El PLS ya le sacamos el hierro. Vamos a tomar a la izquierda la imagen uno. Atacamos el PLS y le sacamos el hierro, ¿no? Como les decía, el azufre estaba disperso. Se pudo recuperar por flotación. Después de eso, pudimos cristalizar el sulfato de zinc. Nosotros quisimos probar, como estamos en una etapa de prueba, quisimos probar algo más y pudimos obtener óxido de zinc a partir de un proceso hidrometalúrgico. Si investigan un poco en ese aspecto, el proceso clásico para obtener óxido de zinc, el método francés, como lo conocen comúnmente, es agarrar un zinc metálico y tostarlo y eso genera el óxido y tienes un producto. ¿Cuál es la diferencia con producir estos productos, ¿no? Haga la redundancia. ¿Cuál es la ventaja de producirlos de esta forma? El tamaño de partícula que vas a generar. Y bueno, es fácil hablar y decir, ¿no? Oye, yo estoy produciendo, no sé, un precipitado de fierro en nanopartículas, una espuma de zinc, perdón, de azufre en nanopartículas, sulfato de zinc en nanopartículas, óxido de zinc en nanopartículas. Es fácil decirlo. Sí, es muy cierto. ¿Qué hicimos? Tuvimos que salir al mercado y buscar. Oye, ¿quién vende azufre? ¿Quién vende sulfato de zinc? ¿Quién vende no, alguna especie química de hierro como en estado férrico? Y sí, nos pusimos a buscar. Encontramos muchos productos y bueno, ya los tuvimos. ¿Qué hicimos? Comparar, que era lo más lógico, ¿no? Bueno, quien no entra todavía en el juego de la planta de sulfatos es el óxido. Es un proyecto. Después de llegar a este punto, vamos a irnos hasta acá. ¿Para qué sirve? Ojo, también para producir todo lo que hemos generado, tuvimos que averiguar en el mercado qué productos son requeridos, ya sea en el mercado local o en el mercado internacional. Entonces, nos animó esta idea porque, a ver, veámoslo así. El óxido de zinc se usa en vulcanización. Si el óxido de zinc se usa en vulcanización, en el, en el mundo, ¿cuánta gente consume llantas, por ejemplo? Un montón. Entonces, es de mucha importancia poder producir. Ahora estamos produciendo óxido de zinc en nanopartículas. Mejor todavía. Es más fácil generar la dispersión para que esta vulcanización sea limpia, ¿no? Pero bueno, nuestros productos ya secos, ¿no? Bueno, el caso del sulfato de zinc es un poquito difícil atraparlo, pero eso ya son los productos secos, ¿no? Precipitado férrico, el azufre, y nuestro sulfato de zinc ya en tamaños muy pequeños, tamaños nanométricos, como decía. Pero, como les había dicho, ¿no? Es muy fácil decirlo. Como dicen, hay que probar que realmente estás usando esto, ¿no? Y sí, bueno, esto lo hemos obtenido, esos productos, estas imágenes son propias, es producto de investigación que hemos desarrollado, llevamos un año, poco más de un año con este trabajo, y estamos ya en la etapa de pilotaje, ya estamos en la etapa de pilotaje, estamos en la etapa de permisos para los IQF, estamos en la etapa de permiso para montaje, todo. Entonces, ¿cómo decirles? Ya, les voy a dar un alcance entonces para ver si lo que estoy diciendo es cierto. Fácil. ¿Quién nos va a mentir? El microscopio electrónico. Entonces, viendo la ampliación de productos, como les decía, el óxido de zinc era un producto que se estaba volviendo atractivo, que se podía generar a través de un proceso hidrometalúrgico sin generar ningún tipo de
sin requerimiento de energía, solamente por una reacción de desplazamiento. Punto principal. ¿Cómo es que yo sé que mi óxido de zinc está en buenas condiciones? Este es el óxido de zinc, que es una muestra que usan, ¿no?, en fábricas. Como Goodyear, por ejemplo, usa estas muestras, ¿no? La orden de tamaño está muy superior. Nosotros estábamos en 0.3 micrones, reducido a 300 nanómetros, ¿no? Tenía 89% de zinc, era ideal. Esta muestra, lo que resaltamos, muy aparte del tamaño, porque el tamaño estaba sobre 2 micrones, era que tenían contaminantes de aluminio, fierro y cobre. Ahora, no sabemos si estos contaminantes son favorables para la vulcanización o no, o capaz para algunos casos sí, pero en el caso de nosotros teníamos un producto ideal, ¿no? Pudimos hacerlo, porque la ventaja era que venía de un proceso hidrometalúrgico. Es ahí la diferencia. Entonces, con estos productos ya en mano, ya es muy fácil de que los clientes o las empresas que usan estos productos se contacten con nosotros. Y es por eso que nosotros ya estamos pasando la etapa de pilotaje. Ahora, ¿qué es lo importante? Se ha desarrollado investigación acá, en Perú. Se está implementando o se va a implementar una planta piloto, de ahí se va a implementar una planta de sulfatos. Eso implica que vas a generar empleo, vas a generar divisas y es un capital peruano. Porque esta inversión de todo el proyecto de investigación es inversión privada, autosostenible de la empresa. Por lo tanto, son muchos factores que nos deberían motivar, no solo en mi caso, sino en medida de ingenieros que están metidos en investigación, a poder desarrollar estos procesos. Por todo lo que genera. ¿Va a generar impactos sobre una sociedad? Sí, posiblemente sí genere impactos. ¿Va a generar impactos, digamos, con los diferentes aspectos ambientales? Capaz sí, pero está en el trabajo multidisciplinario que se vuelvan sostenibles. No solo se trata de elaborar leyes para mitigar la contaminación, se trata de que los procesos que no son sostenibles o son medianamente sostenibles se vuelvan sostenibles por tratamientos complementarios. Eso sí sería muy importante. Y esa parte ya es una parte del trabajo que tiene que hacer los ingenieros en conjunto. Porque este trabajo, como se habrán podido dar cuenta, es recibir información de geología. Desde ahí he partido. Desde ahí, para poder desarrollar todo el proceso, hemos tenido que ver cómo está en la mina. Y después de ver cómo está en la mina, cómo va a salir de planta. Y teniendo ya ese producto, ya darle el tratamiento respectivo, ¿no? La ventaja es que, bueno, yo converso bastante con mi geólogo. Y esa es una ventaja muy rica y nos brinda bastante información para poder dar los siguientes procesos. Bueno, ahorita estamos ya en la etapa de pilotaje. No se asusten, estamos en proceso, ya vamos a implementar. La ventaja es que en esta etapa de pilotaje vamos a poder ya ajustar parámetros, ajustar nuestra metodología de trabajo, ¿no? Vamos a ver lo que nos falta, va a generar empleo, que es un factor muy importante, va a generar más divisas a un capital peruano, porque es un capital netamente peruano, y estamos acompañando el desarrollo de la industria. Como lo dije en la entrevista con los chicos, somos un país que vende concentrado. Sí, y también es bueno y también es malo. Bueno porque genera divisas, malo porque son muy pocas las empresas que están desarrollando investigación de este tipo. Deberían haber más, sí. Ahorita he visto muchas investigaciones sobre sus pasivos, ¿no? Y eso es bueno porque estás empezando a echar mano de lo que tienes, de los recursos que tienes. Y deberían desarrollar más investigación, sí. Sí deberíamos hacerlo. No vamos a cambiar de la noche a la mañana nuestra industria. Nuestra industria va a cambiar progresivamente conforme nosotros la orientemos. No va a ser un cambio radical, va a ser un cambio progresivo, que a su vez va a generar divisas. Ahora, no somos el único país que hace esto, ¿no? En Chile, por ejemplo, desarrollan lo que es biolixiviación. Tienen plantas pilotos donde han hecho ya pruebas de biolixiviación. Y aquí en Perú, pues no conozco ni una planta, bueno, si estoy equivocándome, pero me corrijan, no conozco ni una planta que tenga biolixiviación como un proceso principal. Yo llevo planta de flotación, planta de sulfatos y corresponden, ¿no?
pero no veo una planta que haya biolicidación. Entonces, eso es que falta no solo hacer la investigación, sino ejecutarla. Nosotros estamos ejecutando. Entonces, después de esta etapa, cuando ya tengamos la planta de pilotito, vamos a implementar nuestra planta de sulfatos. Ya se viene la etapa, digamos, de satisfacción porque estamos logrando las metas que nos habíamos propuesto y viene la implementación de la planta de sulfatos. Ahora, eh, algo muy importante, este es el arreglo que nosotros queremos hacer. Obviamente, vamos a pasar por una etapa de tratamiento batch, ¿no? Después vamos a llegar a una etapa de tratamiento continuo. ¿Qué es esto, no? Vamos a tener que alimentar, vamos a explicarlo a grosso modo, ¿no? Alimentamos el concentrado, pasa por el circuito de lixiviación, ¿no? Tiene una carga de ácido bajo y esto genera un PLS, ¿no? Genera sólidos y un PLS. Ahora, dirán pues, ¿por qué si tiene poca carga de ácido, se va con poca carga de los metales que va a lixiviar? Pues no, si sigamos con la secuencia. Los sólidos se separan del PLS, la solución pasa a las plantas de tratamientos y los sólidos recolectados son alimentados a un nuevo circuito de lixiviación y esta vez con una concentración de ácido más fuerte. Estos van a pasar a un circuito, ¿no?, de flotación con finalidad de flotar el azufre elemental, porque sí vamos a tener azufre elemental. El que hemos obtenido a nivel laboratorio y el pilotaje estaba en 200 nanómetros. Es un azufre muy interesante. Y bueno, después nuestra pulpa de ser flotada por azufre va a pasar a un espesador, se van a separar todos los insolubles y nuestra alta concentración de ácido, que ya ha sido disminuida por la lixiviación generada, pasa a ser recirculado. Ya esta solución recirculada es una solución de baja concentración de ácido que es atacado con mineral fresco, con concentrado fresco y prosigue el circuito de la misma forma. Esa es la meta. Ahora, sin que me olvide, esto es el corazón de la lixiviación en los sulfatos. Sin que me olvide, ¿cómo hacemos, regresando un poco a la diapositiva de atrás, cómo vamos a hacer nosotros para poder separar, ¿no? Seguramente podría venir la pregunta, ¿cómo generamos el precipitado de hierro, cómo generamos el azufre elemental y cómo generamos las nanopartículas de sulfato de zinc? ¿Cómo? Pues la respuesta está básicamente en la información principal, aquí. Aquí está la respuesta. Tenemos que darle las condiciones y los agentes necesarios para pasar, digamos, ¿en qué pH se va a formar nuestro, a ver, primero atacando el hierro, ¿en qué pH se va a formar nuestro sulfato férrico? Miren, ya tienes un parámetro y tienes una relación de conductividad, ¿no? Ya tienes el parámetro. La pregunta es cómo llego hasta ahí. Dilución. Inténtenlo, puede ser un camino muy interesante, pero no es dilución. Es parte del know-how de nuestra empresa. Lamentablemente eso no se los puedo decir muy claramente, pero sí les estoy dando ya el punto principal, los parámetros. Y a partir de esto, estamos aquí. Aquí podemos generar nuestro sulfato de zinc, ¿no? Que esté en pH 4.5 ya está listo para ser colectado, ¿no? En pH 4 y 4.5 ya está listo para ser colectado. Ahora, ¿dónde recupera el azufre? No hay un purge del azufre. No es que no lo haya. Recuerden que en el PLS está el fierro, el hierro y el zinc. El azufre no está. Ese es un dato muy importante. Pero bueno, es básicamente el corazón del desarrollo de esta investigación. Y los valores que hemos obtenido ha sido gracias al estudio y al análisis de nuestros diagramas de Purvice de nuestro proceso, ¿no? Y hemos llegado a tamaños muy expectantes. Estamos hablando de nanopartículas.
¿no? Es curioso. Estábamos en un yacimiento con rocas, con tantos millones de toneladas de mineral, y ahora estamos hablando de nanopartículas de productos metálicos extraídos de ese yacimiento. Lo hemos hecho acá. Por eso es que le digo, es muy importante el desarrollo de investigar y ejecutar. Y bueno, es el arreglo. Es el arreglo de la planta, ¿no? Lo que estamos esperando ya que podamos implementar y generar empleo para muchas personas y muchas familias. Estamos en una situación crítica ahorita por el tema de la pandemia, pero como le digo y le digo a todos los chicos que han podido ayudar en este proceso, porque hemos tenido colaboración de muchos chicos, época de crisis, época de oportunidades, y pasan. Actualmente, bueno, yo he vivido una época de oportunidad ahorita, no de crisis, y se me está brindando eso a causa de que desarrolla ese tipo de investigaciones, ¿no? Y bueno, quiero agradecer a las empresas en Supply por la parte de sostenimiento en la parte de pruebas metalúrgicas, a Solva y Total en la parte de la generación de los sulfatos, ¿no? Y a los chicos, todos los chicos de la Universidad de San Marcos, Universidad de Callao, Universidad de Huacho y el Instituto Cueto, que nos han podido apoyar en estas pruebas, ¿no? Muy agradecimiento a todos ellos y esperamos de que ellos también en un futuro puedan desarrollar sus propios proyectos de investigación. Ahorita nos ayudan, pero está siendo un enriquecimiento muy bueno para ellos, ¿no? Bueno, muchas gracias por el tiempo y la invitación a los dos centros de estudiantes de Ingeniería Química y el Centro de Estudiantes de Ingeniería Metalúrgica, escuelas a las cuales soy muy allegado y tengo mucha amistad con ellos. El agradecimiento infinito de mi parte. Muchas gracias, chicos. Sí. Muchas gracias, ingeniero, por la exposición. Creo que pasaremos a la ronda de preguntas. Sí, estoy atento para poder apoyarlos con las respuestas. Bueno, por medio del Facebook, Juan Diego Falcon pregunta, comparando la lixiviación a presión y la lixiviación atmosférica, ¿cuál ha dado mejores resultados? Y además, con respecto al agua utilizada para el proceso, ¿qué inconvenientes tendría al utilizar el agua de la zona donde se instala la planta? Ya, muy buenas preguntas. Respondiendo a la primera parte, el proceso óptimo en función a tiempo y recuperación es el proceso a presión. Nos va a permitir recuperar mayor porque los agentes que colaboran con el medio corrosivo van a ser la turbulencia, la presión y la temperatura. Y la presión ya es un agente. Ahora, en el tema económico, en el tema de viabilidad económica del proceso, poner un reactor es un poquito caro, pero hay que ver el costo-beneficio, ¿no? Cuánto tiempo nos resuelve el problema y cuánto tiempo no. Un factor tiempo, en 2 o 3 horas podíamos hacer la lixiviación. En el caso del reactor atmosférico demora más tiempo, pero genera resultados muy similares. O sea, yo me animaría a proseguir como lo estoy haciendo con el reactor atmosférico. Ahora, referente al agua, sí. Antes de que usemos un agua, lo que estamos haciendo, lo que estamos previendo, justamente hoy día fui a recoger los equipos, era ver la conductividad en la cual está ingresando el agua al proceso y el contenido. Vamos a caracterizar el agua. Eso no quiere decir que vamos específicamente a tener un agua desionizada o destilada. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que vamos a tener un agua con las características que nos permitan desarrollar el proceso. O sea, que sea de baja dureza. Para empezar, el sumo, que sea de baja dureza. Y el pH también que esté en pH neutro, ¿no? Que es parte del arranque de nuestro proceso. Si está en pH ácido, no va a contribuir, sí, pero también veamos qué es lo que lo vuelve ácido, ¿no? ¿Qué agente lo está
acidificando. Tendríamos que ver y caracterizar el agua, ¿no? No hay problema. Ahora, y para acotar un poquito también eso, el agua en el proceso de explotación no ha sido ningún inconveniente. Estuvimos tomando agua de pozo marino en la zona de Chimbote y no nos ha ido mal y nos ha permitido trabajar. Gracias, ingeniero. Continuando, Ángel Daniel Vera Oteo pregunta, ¿cuáles son los parámetros para las pruebas de lixiviación, como el pH, potencial, etcétera? Correcto. Como lo había mencionado, nosotros, a ver, revisemos el diagrama de Purbeck. De ahí vas a sacar los datos de que me pides, ¿no? Los parámetros operativos. Nosotros ya tenemos caracterizado nuestro proceso. Bueno, viendo la conductividad, si tú quieres generar tu primer metal que se va a corroer va a ser el fierro. Si tú quieres generar una corrosión de hierro, aquí está tu parámetro de conductividad y tu pH. Tienes este margen de pH para poder tratarlo. ¿De qué va a depender este pH? De la concentración de ácido que utilices, ¿no? Esos son los dos parámetros principales para que se desarrolle la corrosión. Ahora, ¿cuál es el otro parámetro que te va a ayudar a que este proceso corrosivo se desarrolle de manera más óptima? Bueno, ahora veamos la relación que hay entre pH y temperatura. Si trabajamos con una temperatura alta, tenemos una formación del ion férrico, ¿no? Entonces ya tenemos temperatura, tenemos conductividad y tenemos pH, que son los parámetros operativos. Ahora, tienes que considerar los RPM que vas a usar, la concentración de ácido que vas a usar, tienes que considerar el porcentaje de sólido que vas a usar, ¿no? Vas a encontrar trabajos de investigación que te dicen usa medio por ciento de concentrado de sólidos, como usa 35% de concentrado de sólidos, ¿no? Va a depender de qué, del mineral que vas a usar. Muchas pruebas fueron desarrolladas sobre falerita o blenda, ¿no? A lo largo de toda la investigación bibliográfica que hemos podido revisar. Entonces, si te digo mis parámetros, bueno, esos parámetros son parte del know-how de la empresa. No los puedo mencionar así, pero ya te he dado la gama donde tú puedes extraer tus propios parámetros para tu investigación. Gracias, ingeniero. Continuando, Giancarlo Gloria Marcantinco pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un prepilotaje y un pilotaje? Ya. El prepilotaje nos permitió escalar por 10 la masa que usamos a nivel laboratorio, ¿no? Como en los resultados lo estoy indicando, ¿no? A ver, voy a poner en la tabla de resultados, ¿no? Aquí, yo estoy trabajando, mis sólidos que estoy trabajando son 500 gramos de sólidos en el balance de laboratorio. En el prepilotaje estoy usando 5 kilos. Ahora, mi pilotaje, ¿con cuánto lo voy a hacer? Yo tengo que empezar a trabajar con 1 tonelada. Esa es la diferencia entre hablar sobre el pilotaje. ¿Cuánta masa vas a tratar? Ahora, seguramente también puedes preguntarte, pero ¿qué ocurre si de laboratorio pasaste a prepilotaje y tu porcentaje de recuperación se ha caído? No me preocupa, porque ya tienes, si revisas el tema del arreglo de planta que estamos viendo, ahí vas a encontrar la solución a que tu prepilotaje no ha sido un fracaso, al contrario, es un éxito, ¿no? Sino que esta prueba de laboratorio es global y esta prueba de laboratorio es de una parte de la lixiviación, ¿no? Eso es lo que trato de transmitir. Bueno, ingeniero, gracias por la respuesta. Aquí también preguntan si se consideró un estudio de medio ambiente, ¿no? Para este proceso. Sí, justamente en la etapa de pilotaje donde estamos considerando eso. Ahora, nuestro principal agente de emisión, si nosotros tostásemos, vendría a ser el azufre. En este caso nosotros no estamos tostando, nosotros estamos haciendo el proceso hidrometalúrgico. No estamos tratándolo en un horno, ¿no? Ahora, como lo han visto en las imágenes, ¿no? Nosotros hemos flotado el azufre, ¿no? De este PLS hemos flotado el azufre.
Ahora, ¿cuál es el punto al que voy? Nuestro agente de emisión contaminante va a ser ese, pero lo hemos atrapado y lo hemos podido detectar. Hay agentes dispersantes que pueden lograr esto, varios en realidad, pero es una forma como lo hemos tratado. Y como te repito, en esta etapa de peletaje donde vamos a hacer un monitoreo ambiental, las emisiones y el efluente. El efluente también, el circuito es cerrado, pero la ventaja que tenemos es que tenemos que tratar nuestras aguas que salen de proceso antes de poder emitirlas o destinarlas a un medio de alcantarillado, ¿no? No solo es eso, pero estamos en esa etapa, porque como funcionó, no ha sido etapa de laboratorio y etapa de prepilotaje. Ingeniero, para finalizar, una siguiente pregunta fue si es que se considera para un proceso posterior, un proceso electrolítico para obtener mejores purezas en este caso. Si estamos pensando en un proceso electrolítico, sí, hemos mandado ya, bueno, ya tenemos el diseño de nuestra celda electrolítica, sí, ya lo estamos haciendo, pero no lo estamos considerando dentro de, digamos, dentro del proceso de la extracción del sulfato de zinc. Lo estamos considerando en la recuperación de, digamos, de los insumos principales, ¿no? Como viene a ser el ácido sulfúrico, ¿no? Hemos podido determinar un método que nos va a ayudar a eso. Y sí, pero en respecto a la calidad de los productos, los contaminantes que han podido tener están a la orden de un ppm a menos. O sea, el sulfato de zinc que podía estar contaminado con hierro está inferior a un ppm. O sea, no teníamos problemas al momento de generar las precipitaciones. Bueno, ingeniero, muchas gracias por contestar las preguntas. Ese sería todo con respecto a la ronda. Se le agradece por participar en este webinar. Le agradece desde el Centro de Estudiantes de Ingeniería Metalúrgica y desde el Centro de Estudiantes de Ingeniería Química. Chicos, a ustedes el agradecimiento por la confianza y poder